Saludos, bienvenidos una vez más a mi canal Mauricio Auto. En esta ocasión tenemos un Honda Civic 2012. El problema que vamos a resolver es que este cristal trasero no baja ni por el Master Switch, que es aquel, ni por el switch. Entonces vamos a quitar este forro y vamos a ver la causa por la cual no baja el cristal. Lo primero es, vamos a buscar un plano, esta tapita la quitamos así. Detrás de ella tenemos un tornillo estría con un desarmador. Quitamos. Luego esta tapa le introduce un plano de esta manera, y le da hacia arriba. Hacia arriba. Ya está desprendida. Quita. Aquí quitamos este. Quitamos el switch. Y aquí tiene este tornillo que está aquí. Como pueden ver. Procedemos a quitarlo. Una vez quitado este tornillo, introducimos el plano por este lado. Y hacemos fuerza. Hacemos fuerza aquí. Y en este lado. Pues ya es lo que digo. Ya está despegada. Simplemente ahora es levantar la tapa. Un poco. Ya está levantada. Nos encontramos con esta protección. Con cuidado lo quitamos. Okay. Lo que vamos a hacer es conectamos su switch de nuevo. Y vamos a ver si aquí, vamos a conectar esto, que es del motorcito. Si aquí llega su corriente. Tiene que llegar una corriente y una más. Cuando activemos este botón. Vamos a probar esto con un probador. Lo que vamos a hacer ahora es conectar el switch. Ponerlo en on. Tiene todos sus bombillos. Bombillo en on. El switch en on. Entonces, vamos aquí a poner el test light. Hacia arriba. Vamos, que ilumina. Pueden ver. Luego en el otro. Ahora van para abajo. Quiere decir que su corriente está. Ahora vamos a probar la más. Aquí pusimos en un extremo un alambre para enganchar la punta de prueba. De ahí hay un puente para ver si hay tierra. Quiere decir que ahí está todo bien. Entonces ahí debe prender tanto para arriba como para abajo. Quiere decir que está todo bien. Quiere decir que la señal está bien. Lo que está mal es el motor. Si es con el teste que se va a probar, entonces pondremos el teste en la escala de 20 voltios de voltaje directo. Pondremos aquí. Y cada extremo de esto va para cada terminal del plug. No importa el orden en que se ponga, lo importante es que se ponga, que haga un buen contacto en los terminales del plug del motor. No importa el orden. Y cuando se accione va a dar para un lado 12, el voltaje de la batería, 12 puntos y algo. El voltaje que tenga la batería debe darlo aquí. Para un lado y lo mismo para el otro lado, pero negativo. O sea, para arriba 12 voltios, el voltaje de la batería normal. Y para otro lado, el voltaje de la batería, pero negativo. Va a dar una cifra negativa aquí, 12 puntos y algo negativo. En caso de que no le llegue masa o tierra, este es el switch que acciona los vidrios del mismo lado de la misma puerta de atrás. Y este es el Master Switch. El Power Window Master Switch. Esto es cada uno de los botones. Bueno, si no le llega masa aquí o tierra a este o a ninguno de los dos, entonces en vez de continuidad desde este extremo, este azul claro, hasta el Master Switch. Y de este rojo hasta el Master Switch. Los colores pueden variar dependiendo del tipo de onda.
Generalmente, en el 95% de los casos es el Master Switch cuando no llega masa. Entonces, si usted mide aquí, sin accionar el video, hay una masa fija, o sea, una tierra o masa fija, todo el tiempo que viene del Master Switch. Pero si es la corriente la que no llega, que es esta, en un morado, quiere decir, simplemente se va a dirigirse no al Master Switch, sino a la caja de fusible que está debajo del guía a la izquierda, debajo del volante a la izquierda. Lleva un fusible de 20 amperes, fusible amarillo. En este caso, diferente a otros modelos, a otras marcas, cada vidrio, cada ventana tiene un fusible independiente, todos de 20 amperes, fusibles amarillos de 20 amperes. Entonces, revisarán ese fusible, que debe estar quemado, si no le llega corriente. O estarán rotos, pero generalmente es el fusible que se quema. Casi en más del 95% de los casos. Ya saben, entonces, lo que hace el sistema es que cuando usted acciona el botón, despega este de aquí y pasa la corriente por aquí. Se despega esta tierra y la corriente pasa aquí, el motor gira hacia un lado. Y cuando acciona hacia el otro lado, despega este contacto, lo pega aquí. Entonces, el flujo de corriente electrónica circula en sentido contrario. Circulan así, como este está despegado ahí. Circula así, el motor circula entonces al lado contrario. Entonces ahora vamos a continuar, suponiendo que ya todo esto está bien, vamos a continuar desmontando la máquina. Otra cosa es que aquí les dejo el diagrama completo, por si alguien lo necesita. Ponen en paso el video, le hacen una captura de pantalla, luego lo agrandan, si lo necesitan. Bueno, y luego continúan con el video. Vamos a continuar con el video. Entonces probamos que llegaba corriente aquí bien, que sus señales están ahí. Entonces ahora vamos a proceder a desmontar la máquina. Generalmente si es que falla, y a veces no sube, uno trata de bajarlo que llegue hasta... Tiene varios tornillos, aquí y ahí. Uno lo baja hasta que se visualicen los tornillos, que se va a ver uno ahí y otro aquí. Pero en esta ocasión, como se quedó arriba totalmente, los tornillos que tenemos aquí, tenemos que aflojarlo, son con una llave 10 milímetros. Vamos a proceder a bajarlo con esta llave. Esa tuerca que está ahí. La pueden ver. Ahí. Tiene una aquí. Y tiene una al otro extremo. Acá. Entonces, con una llave de 10 milímetros vamos a aflojarlo. Es lo primero que se hace. Quitar esos dos tornillos, que es lo que sujetan el vidrio. Una vez quitados nuestros dos tornillos, que van aquí, y el que va aquí, esta tuerca, estos tres. Y recordar siempre que haber desconectado el plug, siempre, haberlo desconectado. Estos tres se pueden quitar y no se va a caer porque está sujeta, con este clip está sujeta. El último que se va a quitar es esta tuerca, el último, ya eso es lo que está sujetando junto con este, la máquina y el vidrio, junto con este y este. Entonces el último que se va a quitar va a ser este. Luego, este lo vamos a empujar hasta que salga, Una vez quitado ya, la máquina sale. Pero recuerden, hay que mantenerse sujetando el vidrio para que no caiga. Entonces el vidrio, uno bajarlo lentamente. Entonces por aquí, por este extremo se saca. Este es el motor. Fuera la máquina completa. El que se daña es este. Este se reemplaza. Estos tres tornillos se quitan. Este y este. Y se libera el motor. Solo cambiamos el motor y la máquina se queda intacta.
Bueno, y hasta el momento eso es todo. Muchas gracias. No olviden suscribirse para más videos y darle un like, por favor. Gracias.